Saludos y bendiciones. En esta hermosa tarde vamos a continuar con esta clase correspondiente para este núcleo número 19. Vamos a continuar pues con la materia que hemos ya iniciado de teología, esta primera materia de teología, porque como les dije, la otra materia que vimos es la base para entender la teología, códigos y reglas de interpretación. Entonces estamos con la materia de la fe. Vamos a la cuarta hora de clase, página número 15. Nos toca ver, la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. Le comentaba a mi hermana que me fue a recibir en la entrada que los hombres y las mujeres de fe en este país estamos viviendo sobre toda circunstancia, sobre toda vicisitud, sobre toda batalla o lucha que haya que librar. Los hombres y las mujeres no cristianos, no creyentes, están sobreviviendo, han sobrevivido durante todo este cruento momento económico en esta nación. Entonces, si nos ponemos a mirar el sueldo que hay para los obreros, el que hubo hasta el viernes y el que todavía queda, no es suficiente para sostener y mantenerse como tal. Sin embargo, si nos sostuvo con aquella mísera, ¿cuánto más con esto? Y esperamos que esto se vaya acomodando. Gracias a Dios primeramente y a lo que Él ha venido haciendo en nuestra nación. Nuestros ojos, nuestra esperanza y nuestra fe no tiene que estar en ningún hombre y en ninguna mujer. El problema que tienen ahorita muchos que están desanimados, desalentados, desorientados, desalmados, es porque su confianza la tenían en un hombre y en una mujer y en el sistema económico de la nación. Por eso están enredados. Para mí, le digo algo, me gustó que hayan aumentado un poco el ingreso, pero no he dependido ni dependeré nunca del ingreso que haya. Es mejor cuando el ingreso aumenta, sí, pero si hubiese quedado como estaba, Dios nos seguía sosteniendo y punto, porque somos gente de fe. Ahora, reitero, la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles. No digo una fuerza sobrenatural, porque para efectos de nosotros, lo que es de Dios es espiritual, sencillamente, no es sobrenatural, porque ya nosotros somos entes espirituales. Para el mundo es sobrenatural, para el mundo, no para nosotros. Por lo tanto, si a usted lo invitan a una actividad, a un culto donde se va a manifestar lo sobrenatural, lo invitan a usted con esa posición, le están diciendo que usted es inconverso o inconverso. Porque para el mundo, las cosas de Dios son sobrenaturales, pero para usted y para mí tienen que ser naturales. ¿Sí? Entonces no caigamos en ese jueguito de palabras de algunos por ahí. Ahora, el apóstol Juan dice que la fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. La fe en una palabra que Dios haya decretado es lo que nos hará inconmovible. Óigame, la fe en una palabra que Dios haya decretado, no un hombre a nombre de Dios. Ante los ataques del enemigo o las situaciones adversas que vienen en la vida, Jesús le dijo al tentador las 3 veces que fue tentado, escrito está, por igual decir, así lo estableció y lo decretó mi Padre. Ahora, reitero, es la fe en lo que está escrito, óigame, en lo que está escrito, no en lo que meramente alguien está balbuceando, porque ese alguien no sabemos si tiene fundamento bíblico. Ahora, en lo que está escrito, hermano, no hay pele. De lo que Dios decretó, dijo y estableció en su palabra, lo que nos sostiene y nos sostendrá por toda la vida. La vida está llena de circunstancias adversas y devastadoras que eran como grandes desafíos, el cual nos llevarán a tomar grandes decisiones en la cual
vamos a salir triunfantes. Es a través de la fe en la palabra. De no sufriríamos las más grandes derrotas. El texto sagrado dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora pregunto, ¿la fe que usted tiene es nacida de Dios o es nacida de sus caprichos personales? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Usted me dice, no es nacida de Dios. Bueno, esa fe que usted tiene vence al mundo. ¿Sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y esa fe nuestra es producto de la de Él. Primera de Juan 5:4. Porque Él primeramente tuvo fe en que lo podía hacer. Decidió hacerlo. Y Él tuvo fe y te buscó a ti. Y creyó que tú podías hacerlo. Entonces la fe que tú tienes es producto de la palabra que Él te dio a través del Espíritu Santo. Entonces la fe de Él venció al mundo y la fe que tú tienes es producto de la de Él. También entonces tiene que vencer al mundo. El profeta, Habacuc dijo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, el cual no se le debe enorgullecer el alma, por su fe vivirá. Habacuc 2:4. El escritor a los hebreos afirma que el justo por la fe vivirá, lo que indica subsistirá, permanecerá, se mantendrá firme ante los ataques de la vida. Hebreos 10:38. El pasaje completo dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando estudiamos la vida de Job, nos podremos dar cuenta que la fe en la credibilidad de Dios fue lo que no le dejó sumergirse en una derrota definitiva. Es tan impresionante el milagro que se dio en este personaje por la fe que algunos historiadores y estudiosos de las escrituras alegan que Job fue un personaje imaginario, oiga lo que dicen algunos, o ficticio, del cual se hizo un escrito en forma hipotética y alegórica, ya que en la realidad no hay un ser humano que supere el estado en el cual supuestamente cayó Job, un estado en lo cual abarcaba lo moral al ser juzgado y censurado injustamente por sus amigos, abarca lo social, ya que su estado de integridad fue puesto en duda ante la comunidad, abarca lo financiero, ya que su economía fue afectada perdiendo todos sus bienes, abarca su higienidad, ya que su salud fue, de higiene, salud fue golpeada por una horrenda y nauseabunda enfermedad, abarca lo sentimental, ya que su familia fue afectado, como padre perdió sus descendientes y su esposa le dio un abandono total en el momento que más la necesitaba. Ahora, todos estos estados en la cual Job cayó, lo debieron llevar a la más grande depresión, obsesión, decepción, obstinación, hasta irse al abandono. Y en el peor de los casos, el estado del suicidio, con la posibilidad de atentar contra su propia vida. La fe en la integridad de Dios, aunado a la paciencia, Santiago 5:11, fue lo que lo sostuvo y nunca cayó del estado espiritual en su adoración, su devoción y el sentido de honra hacia Dios, hacia el Dios Altísimo. Siempre lo mantuvo en su alma. Desde el punto de vista emocional, se sostuvo
como viendo al invisible. En su más grande degradación, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Si analizamos el testimonio del apóstol Pablo, indiscutiblemente, sin lugar a duda, fue la fe lo que lo sostuvo hasta lograr la encomienda que recibió del Eterno. Analicemos la lista en forma sistemática que Pablo dejó asentada en las Escrituras como parte de su testimonio de fe. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, desvelo, ayuno, deshonra, mala fama de engañadores, como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozoso, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos, hasta hoy lo he sido. Pregunto, ¿por cuántas de estas hemos pasado nosotros? No lo diga. Y muchas veces no hemos pasado ni siquiera por una cuarta parte y estamos con una lloradera. Ahora, todo esto, este hombre lo pasó por fe. ¿Qué lo mantuvo en medio de toda esa circunstancia? La fe. Porque siendo un profesional del derecho, abandonó el derecho. Teniendo un liderato como el que tenía al lado del Sanedrín, lo abandonó. Siendo un profesional de las letras, lo abandonó todo por Cristo. Se abandonó tanto así que hasta su vida la dedicó por completo al Señor, no tuvo una familia. Ahora, Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado, atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto. Fue puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa. Él, en lo personal, afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido en fe por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo en un tipo de cárcel llamada la mazmorra, cárceles construidas en forma subterránea, sin luz solar, sin un ambiente favorable de oxigenación adecuado para una buena respiración, por lo que causaban en la mayoría de los reos un tipo de enfermedad pulmonar que les producía paro respiratorio. Otros padecían de lepra. Bajo esa condición, Pablo escribió sus epístolas
cartas a algunas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano, tales como Filipenses, Efesios y Colosenses, y las cartas personales a Filemón y la segunda carta a Timoteo. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. Todo lo hizo además del amor por fe en la convicción que tenía en las verdades del reino eterno. Estaba tan persuadido que hubo tres cosas que no dejó de hacer en sus momentos de prisión. Primero, nunca dejó de orar. Era continuo en la oración. Segunda Timoteo 1:3. Nunca dejó de estudiar el texto sagrado. Segunda a Timoteo 4:13. Nunca dejó de escribir varias de sus cartas que componen el canon del Nuevo Testamento. Las escribió desde la cárcel y todo lo hizo en fe. La fe fue para él, apóstol, una fuerza que lo hizo inconmovible ante las adversidades que le presentó la vida y en el peor de los casos que le produjo las tinieblas. No fue fácil para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados a una isla, Juan, otros fueron crucificados boca abajo, Pedro, otros fueron lapidados, Esteban, y pare usted de contar. A continuación voy a presentar una reseña según la historia de la muerte de los discípulos. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marco, aunque no fue apóstol de Jesús entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús. Murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, por igual, no tuvo entre los apóstoles de Jesús, fue un historiador médico en su tiempo, compañero de milicias del apóstol Pablo, entregó su vida por la causa, fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en una enorme pila con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte, pero fue condenado a vivir en una isla de Minas llamada Patmos. Él recibió y escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis en esta isla. Luego fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural, en paz, aunque las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, según la tradición de la iglesia. Esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir en la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de 100 metros de altura desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de
ministerio y predicación, por ser un cristiano de influencia en la iglesia de los primeros cristianos, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendía su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su fe a Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por seguir las creencias de Santiago. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado y muerto por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X también, en Petras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y he esperado esta hora. Feliz la cruz nos invoca inequivocadamente el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Judas fue muerto a flechas cuando se negó a renegar de su fe en Cristo, pero no Judas Iscariote, ¿no? Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Ahora, mire esta cantidad de hombres que durante la vida de Jesús o durante el tiempo de su vida rumbo a la crucifixión, todos lo habían abandonado. Uno de ellos lo negó con maldición, pero luego de la muerte, la resurrección de Jesús y luego de la venida del Espíritu Santo, tuvieron la valentía de aceptar la muerte de diferentes maneras, sin retroceder. Es decir, el amor que se despertó en ellos y la fe que estaba en ellos era más grande y más importante que cualquier cosa que pudieran hacer en contra de ellos. Ahora, ¿qué los llevó allá? El amor, la fe. Por igual, va a ser fácil, no va a ser fácil para nosotros de una u otra forma. Vamos a ser atacados, pero tomemos en cuenta estas palabras en fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien dijo que cuando las cosas van tan bien en el ministerio es porque algo estamos haciendo mal, porque no existe ni ha existido un ministerio que esté afectando las tinieblas sin tener oposición. Debemos tener cuidado en que, sin darnos cuenta, estemos ejerciendo un ministerio sin ser llamado por Dios, o que estemos ocupándonos de la obra de Dios sin hacer su voluntad, porque sería lo mismo que el estar aliado a las tinieblas. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí un llamado o una llegada, segura. Por muy difícil que sea la tarea, no nos detengamos. Siempre he dicho que el problema no es
el problema en sí, sino cómo vemos el problema. En forma jocosa lo digo, cuando el rey Saúl vio a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que es imposible tumbarlo. Pero cuando David miró a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que no lo voy a pelar con la piedra que le voy a meter. Entonces son dos maneras de ver una circunstancia, porque el tipo de que era grande, pero igual era una circunstancia. Entonces uno lo vio, se aterró, dijo que era muy grande, que era muy forzudo, muy difícil de derribarlo. El otro lo vio y dijo: este hombre es tan grande que no lo voy a pelar con la piedra que le voy a tirar. Toma en cuenta que el ministerio es para los vencedores. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos y los que superan esa violencia lo arrebatarán. Mateo 11, 12. Cuando fui ordenado al ministerio, se me acercó un anciano con más de 50 años en el ministerio y me dijo: José, avanza y acuérdate de algo, hijo. Delante de ti va Dios, pero detrás de ti va o viene el diablo. Él va a tratar de hacer oposición, pero no te preocupes, Dios lleva la delantera. De mi parte siempre he dicho: Dios no te ofrece en el ministerio un camino fácil, pero sí un llamado, una llegada segura. Ten en cuenta que en los llamados que Dios hace son considerados como grandes retos, grandes desafíos, y que solo lo pueden librar es por fe. Ahora, cuando hablamos acá, de repente cualquiera dirá: bueno, pero es que yo no tengo ningún llamado ministerial. Ok, puede que sí, pero yo le voy a decir que hay 5 llamados ministeriales a ejercer, que son el apostolado, el profético, el evangelístico, el de pastor y el de maestro. 5 domatas, que se los vamos a aclarar más en la materia número 14, no se me apuren tanto. Excelencia ministerial. Sin embargo, hay un llamado que toda la iglesia tiene, pero hay otro llamado que todos los creyentes tenemos. Cuando comenzábamos la guía, yo le hablé de 3 llamados principales para todos. Antes de eso, hasta que yo no cumple esos 3 llamados, no hay ocasión o no hay oportunidad para un 4º llamado. El primer llamado es a la salvación. El segundo llamado es a vivir en santidad. Y el tercer llamado es a vivir en fe, que es el tema que nos atañe. ¿Sí? Ahora, después de estar caminando en estos 3 llamados, puede haber un llamado a algún ministerio. Pero si no hay llamado a un ministerio, escúcheme, con el primer llamado le es suficiente para que usted tome esto para usted, el llamado a la salvación. Es tan serio y es tan determinante que le digo algo: aunque usted no tenga un llamado ministerial y Dios nunca se lo haga, usted tiene a una oveja que pastorear, a una solita. Y le digo, la oveja más rebelde, la oveja más contumaz, la oveja más difícil de pastorear, yo se la voy a presentar hoy. Si usted no la conoce, yo se la voy a presentar. ¿Sabe cómo se llama? Usted mismo. Esa es la que sabe todas las mañas. Esa es la que sabe todas las debilidades. Esa es a la que usted no se le puede esconder. Y esa es a la que usted no puede decirle alguna excusa para no cumplir con algún cumplido que usted tenga que llevar a cabo. Entonces, luego de ese llamado a pastorearse, a autopastorearse, a autogobernarse con las escrituras, hay un llamado que está en 2 Corintios 5:18, creo, que es el llamado que Dios le hace a todos los salvados para salvar a otros. Es el ministerio de la reconciliación. No sé si usted lo ha visto alguna vez o lo ha leído. Está luego del texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Luego de eso me habla de un llamado para todos. Un llamado que tiene que ejercerlo
Raimundo y todo el mundo, de los que están en la congregación. No necesita usted ninguno de los 5 ministerios. Este es el llamado a la reconciliación. Ahora, necesitamos tener conocimiento de las Escrituras, necesitamos aferrarnos a las Escrituras en fe y necesitamos mantenernos en fe y amor para llevar ese mensaje a todos los que por alguna circunstancia se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros, van a tratar de ridiculizarnos a nosotros, pero como hombres y mujeres llenos de fe y amor, los vamos a tolerar y nos vamos a mantener. Y ellos van a decir, ya va. Pero si esta era un foforito, si esta uno no le podía decir nada porque nos decía 4, y ahora, ¿qué será? Que la tiene así, ¿vale? Que uno busca ofenderla y no se ofende. ¿Qué será? Va a haber intriga. ¿Sí? Ahora, el amor. La fe está entre las armas que Dios le dio al creyente. Tópico siguiente. La fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad. Es vital, para las demás armas y de ella dependen las funciones de las otras armas. Es decir, cuando estudiemos conflicto entre dos reinos, si mal no recuerdo es la materia número 6, creo que es la materia número 6, conflicto entre dos reinos, vamos a ver una cantidad de armas que se nos dejaron, que tenemos para la defensa y hay una para la ofensiva, pero entre todas esas armas, la de más importancia es esta, la fe. ¿Por qué razón? Porque todas funcionan por la fe, todas las demás. El casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz, y todo lo demás, hermano mío, funciona por fe. Por lo tanto, de todas las armas que tenemos, la de mayor importancia es esta. Es más, el amor que usted tiene, que pudiéramos decir es el arma más poderosa, funciona por la fe. Si usted tiene amor y no le da uso a la fe, no le va a funcionar. Es como que usted tiene la nevera llena de comida, pero no se levante a hacer. A ver si se va a volver comida sola, si se va a echar el plato y le va a llegar a la cama. Si no le pone la obra, ¿no? Ajá. Entonces, reitero, la fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad, es vital para las demás armas y de ella dependen las funciones de las otras. Cuando analizamos el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, haciendo referencia a las armas en el aspecto gramatical, nos podremos dar cuenta que de la fe depende la función de las demás armas. Y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo. Esto indica que el no hacer de la fe un estilo de vida es vivir desprovisto de las demás armas, ya que por falta de fe quedan neutralizadas las funciones de cada una de ellas. Por tanto, aquí viene, tomad toda la armadura de Dios. Nótese que usted es el que tiene que tomarla, Dios la dejó ahí, para que podáis resistir en el día malo. Nótese que no dice para que ataquéis, para que podáis resistir. Y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, un arma. Vestidos con la coraza de justicia, otra. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, otra. Sobre todo, es decir, todo lo que le dije queda sujeto a esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Efesios 6, 13 y 16. Ese sobre todo quiere decir que está por encima de todas las demás. Todas las demás armas tienes acceso a ellas, pero para poderlas usar se usan en fe. Vivir en fe es hacer de Dios, oiga, la única fuente de provisión. Y esto indica darle a Dios la preeminencia, darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Es la máxima expresión de fe
que podamos tener ante su presencia en nuestra vida de fe. Dios debe ocupar el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios cuando habemos, agotado los recursos y no vemos resultados. Y él por misericordia nos atiende y nos auxilia. Esto se dio en el caso de la mujer del flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús se desvió de la fuente y buscó otras opciones que llevaron a gastar todo lo que tenía. Al ver el fracaso como última instancia, acudió a Jesús. En nuestro caso es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a la deidad en segundo lugar y como última opción? Pregunta, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, no eran 2 días, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Hay que verle la cantidad de plata para gastarle en 12 años y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5, 25 al 29. Pero ¿cuántos años padeció y sufrió? 12. Para luego de esos 12 años de sufrimiento, poner la fe en el que hizo el milagro. ¿Cree usted que si la fe lo hubiese colocado antes en él, hubiese sido necesario sufrir 12 años y gastado todo lo que tenía? Analicemos ese detalle. Debemos conocer claramente la diferencia que existe entre la muerte y entre la fuente, y el medio. La fuente es donde proceden todos nuestros recursos, es lo que suple y cubre todas nuestras demandas. La fuente es de donde emanan las cosas, es de donde se derivan todo lo creado y donde proviene toda la existencia. Es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa. Lo inefable, lo ilimitado es lo que se mantiene en sí mismo, es lo independiente y lo autosuficiente. Si estas verdades las llevamos a nuestra creencia y nos persuadimos de ellas, nuestra fuente es y debería ser Dios. Nadie debe ocupar ese lugar. El medio es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambios. En naturaleza es todo lo contrario a la fuente. Jesús, en una de sus enseñanzas, ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. El término afán, que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar, proviene del griego meritnao, que indica ansioso, perturbado, acongojado, que en su más amplio mensaje encierra extremadamente preocupado. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestir, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los incrédulos, los no nacidos de nuevo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Debemos observar que el término hombres de poca fe que aparece en el pasaje está antes y después del término no os afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería ser. Toda persona aliada al reino eterno debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las demás cosas le vendrán por añadidura porque Él es parte del reino. Otra observación es que el término gentiles en su mayoría se utiliza en las escrituras para hacer referencia a los paganos, e incrédulos y perversos, gente que estaban ajenas al reino eterno, a quien no conocen a Dios, que no tenían relación con Él y por ende no tienen su mentalidad en el reino de Dios. El mensaje y la reprensión de Jesús a sus discípulos está en que como miembros del reino no deberían dejarse dominar por el afán, sino deberían en una aptitud de fe ocuparse del reino de Dios. El llamado de Jesús a sus discípulos es que ellos deberían tener una mentalidad de reino y no pensar como los gentiles entre entre las inclinaciones más comunes que accedían a los seres humanos. Psicológicamente y socialmente está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente, que no encuentra apoyo y se constituye en una fuente de todo tipo de temor, duda, incredulidad, ansiedad y desasosiego. En la interrogante que Jesús hizo cuando expresó, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? En escala de valores quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó las hizo por causa del hombre y no hizo el hombre por causa de las cosas. Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entenderemos que por fe podemos descansar en el cuidado de Dios.
que es nuestra fuente. El apóstol Pablo entendió esta verdad y lo dejó plasmado en las escrituras cuando dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sí, el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:7. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente a la nuestra y en una posición espiritual caída. Con toda seguridad, en una mentalidad de reino expresó, yo joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Aprendamos esta verdad, nunca renunciemos a ella, no le demos a Dios el segundo lugar, no lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente, debe ocupar el primer lugar y ser nuestra única opción. ¿Sí? Bendiciones.